Hola a todos, bienvenidos al curso de SUNAFIL como ente fiscalizador, ¿no? Vamos a conocer algo de la normativa para nosotros tener un sustento técnico, ¿no? A la hora de hacer frente a una fiscalización laboral, ¿no? ¿Qué cosa es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuándo fue creada? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo fue creada en el año 2011, pero esta ley nace sin un reglamento. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nace en el 2012 bajo un decreto supremo, que es el 005 del año 2012. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo está compuesta por 103 artículos, tiene un objetivo, se le agregó un código penal que es el 168A. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es crear una cultura de seguridad y salud en el trabajo en todo el país, ¿no? La ley no nos dice cómo crear una cultura, pero nos dice, ¿no? Tienes que crear una cultura de seguridad. ¿Cómo creamos una cultura? Primero tendríamos que entender qué es una cultura, ¿no? Las costumbres hacen cultura, ¿no? Pero ahora te preguntarás, ¿cómo se crea una costumbre? Los hábitos que ustedes tienen, crean costumbre y en consecuencia la cultura. Pero si ya conoces que la costumbre hace una cultura, ¿cómo creas los hábitos, no? Digamos, yo en mi empresa primeramente tengo que crear hábitos en el personal. Los hábitos forman costumbre y en consecuencia la cultura de seguridad que nosotros estamos buscando, ¿no? Esta ley de seguridad es macro. ¿Qué quiere decir? Abarca a todos los sectores. Sector construcción, minería, electricidad, hidrocarburos, transporte, agricultura, ¿no? Se conoce como la ley macro porque abarca a todos los sectores, ¿no? En el Código Penal 168A nos dice, ¿no?, que aquel que infringiendo las normas de seguridad y estando legalmente obligado no adopte las medidas necesarias para cuidar la vida de los trabajadores, será reprimido con pena privativa de la libertad de 1 a 4 años, ¿no? Más adelante dice, si como consecuencia de la inobservancia ocurre un accidente con consecuencia de muerte, la pena privativa de la libertad será de 4 a 8 años. Si ocurriese un accidente con consecuencia fatal, hay probabilidad de cárcel efectiva. Es por eso que nosotros nos vemos obligados a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tema. Estamos legalmente obligados a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debo hacer para cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo? La ley te dice que debes implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿cómo implementamos un sistema? No, ¿qué cosa es un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es un plan de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué cosa es un hiper? ¿Quién reporta el accidente de trabajo? ¿Cómo se realiza la investigación de un accidente de trabajo? ¿No? ¿Quiénes son los responsables, digamos, de reportar los accidentes con consecuencias fatales al Ministerio de Trabajo? ¿O quiénes son los responsables de hacer la investigación de los accidentes de trabajo? ¿No? Todos estos temas nosotros los vamos a ahondar ya en un diplomado especializado en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero yo te quiero hablar más de la normativa, ¿no? Para que tengas, digamos, un panorama más amplio acerca de la normativa, de la ley de seguridad, del reglamento, de las normas sectoriales que tienes que conocer, ¿no? Dice, crear un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué debo hacer para cumplir la ley? Crear empatía entre el empleador y los trabajadores, ¿no? La ley tiene 9 principios: el principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de gestión integral, el principio de primacía de la realidad, el principio de protección, el principio de capacitación. Todos estos principios los tienes que conocer, así como la palma de tu mano. Por ejemplo, ¿qué cosa es el principio de responsabilidad? Por ejemplo, el empleador asume la responsabilidad económica, penal o de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente de trabajo. Ese es el segundo principio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es el principio de la primacía de la realidad? ¿Conocemos cuál es el principio? ¿Cuál es la definición del principio de la primacía de la realidad? Por ejemplo, si existiese una controversia entre lo que puedes probar y la realidad, va a primar la realidad. ¿Qué cosa es el principio de capacitación?
¿Por qué estamos obligados a capacitar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuántas capacitaciones debes, digamos, darle a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo? Según la ley, 4 capacitaciones en tema de seguridad. Por ejemplo, ¿qué capacitaciones pueden ser? Primeros auxilios, rescate, evacuación, lucha contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Las 4 capacitaciones las tienes que sustentar, ¿no? ¿Qué quiere decir el principio de prevención? Digamos, el empleador asegura o tiene que tener las condiciones necesarias para salvaguardar la vida de los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Todos estos 9 principios también los tienes que conocer, ¿no? Ahorita vamos a entrar más en el tema. Quiero tocar ahondar un poquito más en el tema. Disponer de los mecanismos de reconocimiento al personal, evaluar los principales riesgos. ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿Qué cosa es una AST? ¿O qué cosa es un IPRC? ¿Cómo se identifican los peligros? ¿Cómo se evalúan los riesgos? Por ejemplo, en el artículo 77 de la Ley de Seguridad, perdón, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que el IPRC se realiza por personal competente y consulta con los trabajadores y por puesto de trabajo. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿Cómo se realiza un IPRC? ¿Qué es una AST? ¿Qué es una persona competente? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? Todos estos temas también los vas a conocer, ¿no? Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales. El Estado le ha dado bastante poder a las organizaciones sindicales, ¿no? Un poder que hasta ahora no puede ser contestado, ¿no? Demasiado poder a las organizaciones sindicales, ¿no? Por ejemplo, en la G050 nos hablan que a la hora de formar un comité de seguridad, un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo, el personal sindicalista puede ingresar a las reuniones, pero no tiene ni voz ni voto. ¿Entiende? No tiene ni voz ni voto, pero puede participar en las reuniones comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué debo hacer para cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Nos dice, garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y adaptada en todos los niveles de la empresa. Es por eso la importancia de la política. Una política que debe ser difundida, fechada y firmada por, digamos, por una jerarquía elevada. Por ejemplo, el gerente general. Por ejemplo, si tú vas a una empresa y la SUNAFIL te dice, muéstreme su política, señor, y da la evidencia que esta política debe estar firmada, fechada y difundida a todo el personal. ¿Cómo ustedes sustentan que la política ha sido difundida a todo el personal? ¿No? Un punto muy importante, ¿no? Dice, disponer supervisión efectiva para asegurar la protección de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Supervisión efectiva. Ahí es donde entran los prevencionistas de riesgos, ¿no? Como entes, yo les digo que son, digamos, elementos disuasivos para modificar una conducta indeseada, ¿no? El trabajador modifica su conducta a la hora de ver a un personal, digamos, con un chaleco rojo, con un chaleco verde, distintivo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La importancia de los monitores, etcétera, etcétera, ¿no? Promover la cooperación y comunicación entre el personal, incluido organizaciones sindicales, ya lo habíamos tocado, ¿no? Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa de seguridad y salud en el trabajo. Establecer programas de prevención, promoción de la salud y el sistema de monitoreo. Cuando nosotros hablamos de monitoreo, digamos, la ley nos obliga a realizar ciertos monitoreos de agentes, por ejemplo, físico, químico, biológico, ergonómico, psicosociales. Estos monitoreos los tienes que tener por ley. Te dice, por ejemplo, muéstreme su monitoreo de agentes físicos, muéstreme sus monitoreos de agentes químicos, de agentes biológicos, ergonómicos, psicosociales. Por ley estamos obligados a realizar este tipo de monitoreos. Proporcionar recursos para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el código o en el reglamento de metrados, ustedes van a ver, digamos, en la partida OE 1.2, existe una partida exclusivamente de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes como contratistas o como empresa vayan a licitar, digamos, una obra,
Ustedes, dentro de sus costos directos, tienen que tener una partida exclusivamente de seguridad. Eso lo dice el reglamento de presupuestos, partida OE 1.2, exclusivamente de seguridad. ¿Cuánto vas a gastar en implementar tu sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué cosa es un equipo de protección básico? ¿Qué cosa es un equipo de protección específico? ¿Cuánto vas a gastar en protecciones colectivas, en capacitación? Por eso la seguridad ya se basa o ya forma parte, digamos, de los costos directos a la hora de presentar un presupuesto, ¿no? ¿Qué debes exhibir o qué debe exhibir el empleador, ¿no?, ante una fiscalización? Por ejemplo, una política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo, como lo dije, ¿no? Y como lo dice la ley, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 32 y 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo 005 del año 2012, nos dice qué documentos debe exhibir el empleador y qué registros debe tener. Registros de accidentes, registros de enfermedades ocupacionales, registros de exámenes médicos, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener el reglamento interno. Pero ¿cuándo se genera un reglamento interno según ley? Cuando tengas más de 20 trabajadores. Cuando tengas más de 20 trabajadores, estás en la obligación de crear un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quiénes aprueban este reglamento de seguridad y salud en el trabajo? El comité. El comité, o una de las funciones del comité, es aprobar el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Dónde lo dice? Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 42 del Decreto Supremo 005 del año 2012, funciones del comité. ¿Ve? ¿No? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿De qué estamos hablando? Hiperse. Hiperse. Existen varios tipos de hiper. Por ejemplo, el hipercontinuo. ¿Cuál es el hipercontinuo? El AST, en el día a día. Recuerdo en una ocasión que en una entrevista de trabajo me preguntaron, ¿no? Señor Jaime, ¿usted ha tenido accidentes de trabajo en su empresa o en su obra? Sí, sí he tenido accidentes de trabajo. ¿Y por qué no lo detectó en su hiperc? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Hay actividades que no van a estar en el hiperc. Mi respuesta fue, sí, efectivamente, no estaba en el hiperc. Es por eso que se crea el AST. El AST o el ATS es la actualización táctica del hiperc. Y lo que no va a estar en el hiperc estará en el AST, en el día a día. Recuerden que la obra o una actividad crítica como es la construcción, la obra está viva, la obra cambia, la obra evoluciona. Hay cosas que no van a estar en el hiperc, ¿no? Es por eso que tenemos que tener el AST, que es el hipercontinuo, ¿no? Es la actualización táctica del hiperc. La planificación de las actividades preventivas, ¿no? ¿Cuál es tu planificación de la actividad preventiva, ¿no? Digamos el UCAGED, ¿no? O sea, te dice, ¿qué medidas preventivas vas a adoptar para las actividades consideradas críticas? ¿Cuántas actividades críticas conocemos? Por ejemplo, en el sector construcción hay varias actividades consideradas críticas. ¿Pero por qué consideradas críticas? Porque la gente pierde la vida. 20 trabajadores mueren diariamente a consecuencia de los trabajos en altura, ¿no? Tenemos trabajos en espacio confinado, trabajos en caliente, trabajos en demolición, trabajos en izaje de cargas, trabajos eléctricos, trabajos de grúa, actividades altamente críticas. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos estos temitas toda esta documentación la debe tener el empleador ante una posible fiscalización. Cuando hablamos de las normas sectoriales, hablamos, digamos, de normas exclusivamente a un sector. Por ejemplo, en el sector de la minería está el Decreto Supremo el 005, ¿no?, del año 2010. Por ejemplo, en el sector de la industria de la construcción tenemos la G050, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. También, por ejemplo, ¿cuál es el contenido de la norma G050? Este es el contenido, ¿no? Nos dice, digamos, requisitos del lugar de trabajo.
¿cuáles son los requisitos del lugar de trabajo para una obra? Digamos, ¿qué cosa es la señalización? ¿No? ¿Qué cosa es una señalética de obligatoriedad? ¿Qué es una señalética de advertencia? ¿Qué es una señalética de prohibición? ¿Qué es una señalética informativa en casos de emergencia? Todas estas señaléticas también forman parte de otra norma. Existen las normas técnicas peruanas. Por ejemplo, cuando hablamos de señaléticas, hablamos de la norma técnica peruana 399 0.10, ¿no? ¿Por qué te hablo de normativa? ¿Por qué te hablo, digamos, de G050? Lo que nosotros queremos es que tú tengas un sustento técnico, una base técnica para afrontar una fiscalización. Si te dice, señor, esa señalética está prohibida, no, pero esta señalética está vigente y está en la norma técnica peruana 399 0.10. O sea, el conocimiento que debes tener a la hora de sustentar una observación por parte de SUNAFIL, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del lugar de trabajo? Por ejemplo, te piden instalaciones eléctricas provisionales. ¿Qué cosa es una llave termomagnética? ¿Qué cosa es una llave diferencial? ¿Por qué una llave diferencial tiene que ser de 30 miliamperios? ¿Por qué una llave termomagnética tiene que ser de repente de 150 amperios? ¿No? También te dicen, por ejemplo, el ente fiscalizador va y te dice, muéstreme su plano de instalaciones eléctricas provisionales firmado por un ingeniero eléctrico colegiado. Tú te vas a preguntar, bueno, eso yo no lo sabía, pero por favor, es parte de la normativa. Y si es parte de la normativa, usted tiene que cumplirlo, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, es una llave diferencial? ¿Cuál es la diferencia entre una llave termomagnética y una llave diferencial? ¿Por qué tienes que tener un pozo tierra? ¿No? Las instalaciones eléctricas provisionales y el plano de esas instalaciones, ¿no? Firmada por un ingeniero colegiado, ¿no? Específicamente eléctrico. Eso es lo que te dice la norma G050, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿cuál es la vía de evacuación peatonal? ¿Cuál es lo mínimo? Según la norma, 0.60 metros, ¿no? Para el pase peatonal. Baños, duchas, comedores, las instalaciones de bienestar para los trabajadores. Todo este contenido está en el glosario o en el contenido de la norma G050, seguridad durante la construcción. Nos habla también de un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de un comité de seguridad y salud en el trabajo, pero la G050 nos habla de un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo se crea un comité técnico? Cuando la obra tenga más de 25 trabajadores. ¿Cuándo se crea un comité de seguridad y salud en el trabajo para empresa? Cuando la empresa tenga más de 20 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿quién preside el comité técnico de seguridad y salud en el trabajo? La norma sectorial nos dice que lo va a presidir el ingeniero residente. ¿Quién es el secretario? El prevencionista de riesgos, lo cual no dice el comité para empresa, que es el comité que habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Quiénes son los observadores del comité técnico, ¿no? ¿Por qué las reuniones tienen que ser mensuales? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el acta? ¿Cómo se hace la convocatoria? Todo esto lo vas a entender en el diplomado que nosotros también brindamos de seguridad y salud en el trabajo. Pero como te dije, ¿no? La fiscalización o la SUNAFIL llegará, tocará tu puerta y te dirán, por ejemplo, deme su libro de actas del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y cuál es su agenda? ¿No? Tú vas a sacar tu librito y me vas a decir, ¿no? Este es el comité formado, ¿no? Elegido, digamos, en forma democrática para los representantes, los trabajadores, ¿no? Estas son las reuniones mensuales y estas son las firmas, estos son los acuerdos, esto fue la agenda, ¿no? Pero ten en cuenta que el libro de actas te lo van a pedir en una fiscalización laboral, ¿no? El plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el plan de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de un plan de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, el primer punto del plan de seguridad y salud en el trabajo son los requisitos legales y contractuales. ¿Cuáles son los requisitos legales y contractuales de un plan de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo,
¿O qué es un requisito contractual? Por ejemplo, los requisitos legales podrían ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento Nacional de Metrados, el Código Nacional Eléctrico, por ejemplo, el Decreto Supremo 003 del año 98, que nos habla del seguro complementario de riesgo de trabajo, conocido también como el SCTR. A eso nos referimos cuando hablamos de requisitos legales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de requisitos contractuales? Ya viene a formar parte del contrato. Por eso se habla de libertad contractual. ¿Qué quiere decir libertad contractual? Por ejemplo, si a una persona o si a una empresa, la empresa principal le dice a una empresa proveedora, a una empresa contratista, ¿sabes qué? Tú me vas a considerar el trabajo en altura a partir de 1,50 m, la otra empresa te va a decir, no, oiga señor, pero el trabajo en altura es a partir de 1,80 m. Sí, pero yo como empresa te digo que a partir de 1,50 m ya consideres un trabajo en altura. Libertad contractual, mejorando la norma, ¿no? Mejorando el estándar. A eso nos referimos con libertad contractual, ¿no? En el punto 10 nos hablan de la investigación y reporte de accidentes y enfermedades ocupacionales. Para que tú realices la investigación de un accidente, tienes que tener mecanismos científicos para realizar la investigación de un accidente. Por ejemplo, tienes el modelo de Ishikawa, el modelo de los 5 porqués, el modelo de árbol de ideas, el modelo de causalidad de Frank Beer, ¿no? ¿Qué cosa es una causa raíz? ¿Qué cosa es una causa básica? Una causa inmediata, ¿qué es un accidente-incidente? ¿No? ¿Qué cosa es la pérdida? El efecto dominó, ¿no? ¿Cómo realizas la investigación del accidente, ¿no? ¿Qué son actos y condiciones subestándar? Por ejemplo, a la hora de realizar una investigación del accidente, ¿no? Tú llegas a la conclusión de que fue un acto subestándar. ¿Pero qué cosa es un acto subestándar? Te preguntarás. Un acto que está por debajo del estándar. Por ejemplo, una acción que esté por debajo del estándar establecido por la empresa. ¿Pero qué conocemos como estándar? Podríamos decir que el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es un estándar. Claro, claro que sí. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, a la hora de decirles a tus hijos, está prohibido llegar más de las 11 de la noche. Es tu estándar como padre, ¿no? Y la empresa también tiene ciertos estándares. Por ejemplo, en el reglamento interno me dice que el equipo de protección personal básico es obligatorio. Y si vemos a un trabajador que está esmerilando, que está utilizando una moladora sin guarda y sin lentes, ¿podríamos decir que es un acto subestándar? Claro, porque es un acto que está por debajo del estándar de la empresa. ¿Y qué conocemos o qué significado le damos a una condición subestándar? ¿Qué entendemos por condición subestándar? Si el acto es del verbo hacer, la condición subestándar, digamos por ejemplo, un acto subestándar es no usar lentes. Un acto subestándar es sacarse el casco. Un acto subestándar es utilizar herramientas cuando no tienes la debida capacitación. Pero una condición subestándar la entendemos, por ejemplo, falta de señalización. A esto entendemos como condición subestándar, el lugar de trabajo, ¿no? Falta de iluminación, falta de orden y limpieza. A esto nosotros lo conocemos como condición subestándar, ¿no? El acto y la condición, por ejemplo, en tu investigación del accidente, llegaste a la conclusión de que fue un acto subestándar. Así, fue un acto, ¿por qué? Porque el señor estaba utilizando la amoladora sin lentes. Le cayó una esquirla en el ojo, le perforó el ojo, pero el trabajador firmó un reglamento interno. Sí, el trabajador tiene su charla de seguridad. Sí, el trabajador tiene su inducción. Sí, el trabajador firmó el compromiso de cumplimiento. ¿Qué cosa es el compromiso de cumplimiento? Cuando vas a alguna empresa o cuando pasas la inducción para personal nuevo, en la última hojita del reglamento interno hay una hoja endosable, ¿no? Esa hoja endosable se le conoce como el compromiso de cumplimiento, en donde dice,
Yo, Jaime Luna, acepto, comprendo y entiendo los estatutos impuestos por la empresa en materia de seguridad. Me hago legalmente responsable de mi seguridad. Por ejemplo, en el reglamento interno dice, está totalmente prohibido retirar las protecciones colectivas. ¿Qué cosas son protecciones colectivas? Les pregunto a ustedes, ¿no? Las protecciones colectivas son, digamos, aquellas protecciones que protegen a un conjunto de personas. Por ejemplo, líneas de vida, señalización, orden y limpieza, barandas. A lo que protege a un conjunto de personas lo conocemos como protecciones colectivas, ¿no? Que es lo opuesto a equipo de protección personal. El equipo de protección personal son aquellos dispositivos que protegen a una sola persona, pero protecciones colectivas protegen a todo el colectivo, ¿no? Líneas de vida, señalización, orden, limpieza, iluminación, barandas, ¿no? Por ejemplo, en la investigación del accidente, retiraron la baranda y un trabajador va, tropieza y cae al vacío, al ducto. ¿Quién es el responsable del accidente? De acuerdo a tu investigación del accidente, ¿no? El que retiró la baranda. ¿Y esta persona estaba capacitada? ¿Sabía que tenía que no retirar esta baranda? ¿Sabía que ese dispositivo protegía vidas? ¿Le diste una buena inducción? ¿Te firmó el reglamento interno? ¿Te firmó la charla de seguridad, el AST o el ATS, el sustento técnico que vas a tener o los papeles que vas a tener ante una posible fiscalización, ¿no? Por ejemplo, cuando venga la SUNAFIL a tu empresa te van a preguntar, señor, ¿usted le ha dado inducción a su personal? Sí, sí le he dado, demuéstrelo. ¿Cómo evidencia usted que le ha dado una charla de seguridad? ¿Cómo demuestra usted que le ha dado una inducción? ¿Cómo demuestra usted que su personal está debidamente capacitado? ¿Mm? Recuerden esto, los papeles son muy importantes. ¿Cómo evidencias que el trabajador ha estado capacitado? ¿Recuerdan que les hablé que la ley nos pide 4 capacitaciones en materia de seguridad? Sí, las capacitaciones son una herramienta poderosísima para evitar accidentes de trabajo. Por ejemplo, el ayudante que ingresa a obra, el operario mayormente lo manda a hacer todas las actividades, inclusive críticas, y no se da cuenta. Pon este punto de anclaje, pon esta línea de vida, cura este derrame, pinta por acá, pon este pastelero por acá, sin darse cuenta que esta persona que es ayudante está en proceso de aprendizaje. Bastante cuidado con las actividades críticas. Las estadísticas nos dicen, 20 trabajadores mueren diariamente a consecuencia de los accidentes de trabajo, tal vez porque no sabía, tal vez porque no quería o tal vez porque simplemente no podía hacer la actividad, ¿no? Investigación de accidentes y reporte de accidentes de enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de reportar los accidentes de trabajo, no? Cuando ustedes activan el SCTR a un personal, por ejemplo, hubo un accidente, a este personal lo lleva a una clínica, a una empresa prestadora de salud. Cuando activan el SCTR, la empresa prestadora de salud va a reportar el accidente de trabajo, ¿ya? Pero cuando es un accidente mortal, ustedes tienen que reportar el accidente dentro de las 24 horas. ¿Quiénes reportan las enfermedades ocupacionales? La empresa prestadora de salud, ¿sí? Mucho cuidado cuando activen el SCTR. El SCTR se activa solamente en caso de accidentes de trabajo, ¿ya? Cuando activan ustedes el SCTR, que es el seguro complementario de riesgos de trabajo, la clínica va a reportar automáticamente el accidente de trabajo. Y de repente, después de un año, viene la SUNAFIL y te dice, señor, usted en tal fecha tenía un accidente de trabajo. ¿Pero cómo lo sabe? Sí, porque la clínica reportó. La clínica reportó al Ministerio de Trabajo su accidente. Muéstreme su investigación del accidente. Y si no tienes la investigación del accidente, hay probabilidad de multa. Y estamos hablando de una multa grave, ¿eh? O sea, no investigar el accidente es una multa considerada grave. Las estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estadísticas? ¿Por qué el índice de frecuencia, el índice de accidentabilidad, el índice de gravedad? ¿Por qué hacer la medición? Sencillamente
porque si no se mide, no se puede controlar. ¿Qué cosa es el índice de accidentabilidad? El índice de frecuencia, el índice de gravedad. ¿Cómo se saca, por ejemplo, el índice de frecuencia? Según la normativa G050 nos dice que el índice de frecuencia tú lo vas a sacar multiplicando los accidentes de trabajo por 200.000 sobre las horas hombre trabajadas. ¿Cómo sacas el índice de gravedad? Multiplicando los días de descanso del trabajador después del accidente de trabajo por 200.000 sobre las horas hombre trabajadas. ¿Cómo sacas el índice de accidentabilidad? Vas a multiplicar el índice de frecuencia contra el índice de gravedad sobre 200, ¿no? Todos estos puntos están en el Reglamento Nacional de Metrados, en la norma G050, ¿no? Nosotros te invitamos a que sigas el diplomado con nosotros. Te vamos a dar las herramientas, te vamos a dar unas herramientas poderosísimas para que puedas sustentar una observación por el ente SUNAFIL, ¿no? Clasificación de las empresas contratistas. Este es un punto que lo voy a tocar más adelante. En el punto número 13 dice equipo de protección individual. Existen dos tipos de equipo de protección, ¿ya? El equipo de protección básico y el equipo de protección específico. ¿Cuál es la diferencia? El equipo de protección básico está exclusivamente formado por el casco, los lentes, las botas, el uniforme. Y cuando hablamos de equipo de protección específico, va a ser un equipo de protección específico para una tarea específica. Por ejemplo, los trabajos en altura. ¿Cuál es el equipo de protección específico para los trabajos en altura? El arnés de seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo de protección específico para los trabajos en caliente? Escarpines, de repente mangas, de repente careta de seguridad. Esa es la diferencia, ¿no? Entre equipo de protección básico y equipo de protección específico, ¿no? El específico ya lo hemos tocado el tema, ¿no? Es para una tarea específica, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacio confinado, etcétera, etcétera. Y el equipo de protección básico es el equipo, digamos, que vas a utilizar a la hora de ingresar a una obra. Lentes, barbiquejo, guantes, casco, uniforme, botas con punta de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 14. ¿Qué cosas son las protecciones colectivas? Ya di una antesala de lo que son protecciones colectivas, ¿no? O sea, lo que protege a un conjunto de personas. Por ejemplo, las mallas de seguridad, las líneas de vida. ¿De cuánto tiene que ser una línea de vida? Según la norma técnica peruana, de 5 octavos. ¿Cuánto tiene que soportar una línea de vida? Si tiene que ser de drisa o de nylon. Según la norma nos dice que tiene que soportar 2.265 kilos o 5.000 libras. ¿Por qué tanto? Se preguntan, ¿no? Acá va a tener que ver bastante la física, ¿no? ¿Qué cosa es la gravedad, la masa, la aceleración, la altura, la fuerza? ¿Por qué la fuerza es igual a la masa por la gravedad? Por ejemplo, si una persona se cae a una determinada altura, ¿con qué impacto llega a tocar suelo? ¿Qué cosa es la masa? La fuerza por la gravedad. Por ejemplo, si una persona pesa 85 kilos, lo vamos a multiplicar por la gravedad, llega a 850 kilos de presión. O sea, la fuerza de impacto será de 800 kilos. Es por eso que las líneas tienen que ser de 5 octavos. ¿Cuánto soporta una línea de vida de 5 octavos? Según la norma, 5.000 libras o 2.265 kilos. En una fiscalización te dicen, señor, usted, sus líneas de vida, sus puntos de anclaje, ¿cuál es el diámetro de la línea de vida? Ah, mi diámetro es de 3 octavos, pero eso no es normativo, eso no va a soportar el peso de una persona, ¿no? Por eso, el sustento técnico que te estoy explicando es importantísimo, ¿no? La normativa, digamos, como respaldo ante una fiscalización laboral, ¿no? En el punto número 15 hablan sobre el orden y limpieza, la importancia del orden y limpieza en la obra, ¿no? O en un centro de trabajo común, ¿no? Existen varias técnicas para aplicar el orden y limpieza, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica muy conocida que se le conoce como las 5 S.
¿Qué cosa es? Una filosofía japonesa impuesta en el año 1960 y que la implementó Toyota. Es una filosofía sencilla, práctica, pero con grandes resultados. El poder de las 5 S, ¿no? La primera S, ¿qué te quiere decir? El japonés te dice Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke. ¿Qué significa Seiri, por ejemplo, según el japonés? ¿No? El japonés te dice que Seiri significa que solamente debes conservar lo necesario en tu lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, te dice, solamente quiero ver lo necesario en tu lugar de trabajo. Si tienes que votar, vótalo. Si tienes que vender, véndelo. Si tienes que regalar, regálalo. Pero solamente ten lo necesario en tu lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el seiton en japonés? El seiton significa ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa debe tener su lugar. Bastante importancia en los almacenes. Arreglar, ordenar. ¿Qué significa el seiso? La limpieza permanente. En la limpieza no existen las jerarquías. No importa el color del casco, no importa tu grado, tus galones, ni nada, ¿no? Todos limpiamos en la obra, ¿no? Ya conocemos el seiri, seiton, seiso, seiketsu. Seiketsu significan los estándares. Por ejemplo, hablamos del estándar, ¿no? El reglamento interno es un estándar. Mantener las áreas limpias y con señalización es un estándar, ¿no? ¿Y cuál es la última S? El shitsuke, que es la disciplina, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a forjarte como un hombre de excelencia todos los días? Una filosofía que te va a ayudar a mantener tu obra limpia, el poder de las 5 S. Te recomiendo que apliques esta filosofía. Habrán grandes cambios, te ayudará bastante a evitar accidentes, ¿no? Porque una obra ordenada, una obra limpia, es una obra saludable, una obra sana, ¿no? Gestión de residuos, ¿no? Hay una norma que es la norma técnica peruana 900.58 que habla sobre la gestión de residuos. Por ejemplo, los contenedores para papel, cartón, plástico, orgánicos, etcétera. Esa normativa también nos va a dar un panorama más amplio para nosotros disponer los residuos hacia su disposición final, ¿no? ¿Qué empresas debes contratar para que tus residuos vayan a parar a una, digamos, tenga una disposición legal correcta, ¿no? Ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, DIGESA, ¿no? Pero esta norma que te acabo de mencionar te va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, dice herramientas manuales y equipos portátiles, ¿no? ¿Qué cosas son las herramientas manuales? ¿No? ¿Qué cosas son las herramientas eléctricas? ¿Qué cosas son las herramientas hechizas? ¿No? Por ejemplo, ¿qué cosa es una herramienta hechiza? ¿Por qué está totalmente prohibido o prohibida una herramienta hechiza? ¿No? Una herramienta hechiza es una herramienta fabricada artesanalmente. Por ejemplo, miren, hay una herramienta hechiza que está en todas las obras, ¿no? En todas las obras y no tiene una norma técnica peruana que la respalde. ¿Cuál es esa herramienta? El tortol, para los fierreros, ¿no? Para torturar fierro, para hacer el confinamiento. El tortol es una herramienta que por ley, por norma está prohibida, pero se usa a falta de normas técnicas que respalden a estas herramientas, ¿no? Pero sí, según la normativa, las herramientas hechizas están totalmente prohibidas. ¿Qué cosas son las herramientas eléctricas? Que necesitan una fuerza externa, por ejemplo, herramientas hidráulicas, herramientas de poder, herramientas eléctricas, por ejemplo, la amoladora, angluteadora, radial, caladora, taladro, atornillador, herramientas que necesitan una energía externa para poder operar. ¿Qué cosas son las herramientas manuales? Que necesitan simplemente la fuerza del hombre para poder cumplir con su labor. Martillo, desarmadores, sierritas, espátulas, etcétera, 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 ¿no? Protección en trabajos con riesgo de caída. Acá estamos hablando de trabajos en altura, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que a partir de 1,80 m está considerado un trabajo en altura.
¿no? La norma nos dice que un trabajo en altura, un trabajador que esté trabajando a más de 1,80 m ya se considera un trabajo en altura. ¿Hay probabilidad de accidente? Sí. ¿Cuál es el equipo de protección que debe utilizar un trabajador que realiza un trabajo en altura? El equipo de protección básico y el equipo de protección específico. ¿Cuál es el equipo de protección específico? Ya lo habíamos hablado anteriormente, el arnés de seguridad, ¿no? Este arnés está compuesto mayormente, perdón, en todos sus casos, por dos mosquetones, una línea de anclaje y un amortiguador de impacto que está en la parte de la espalda. ¿Qué cosa es el amortiguador de impacto? El amortiguador de impacto simplemente es un desacelerador de caída. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador cae en caída libre, su peso se multiplica por la gravedad, generando una fuerza. Esta fuerza es sumamente peligrosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando un trabajador cae en caída libre y si está con su arnés de seguridad, la fuerza hará presión en sus piernas, en su entrepierna. Esa fuerza será de tal magnitud que si el trabajador no es rescatado dentro de los 15 minutos, puede provocarle un paro cardíaco fulminante a consecuencia del síndrome del arnés. ¿Cuál es ese síndrome? Que la persona suspendida en una, por ejemplo, en una línea de vida que no es rescatada después de los 15 minutos, estas correas van a hacer presión en sus piernas, van a contaminar la sangre creará toxinas y cuando el trabajador sea liberado, estas toxinas van a viajar a su corazón, provocándole un paro cardíaco fulminante. La importancia de capacitar a los brigadistas de rescate, ¿no? Voy a hablar un poquito del plan de seguridad y salud en el trabajo, que es el plan de contingencia, terminando este pequeño contenido, ¿no?, de la G050, ¿no? Nos hablan también del uso de andamios. Existen andamios normados y andamios que no tienen un sustento técnico, por ejemplo los andamios Acron, ¿no? Pero sí por norma están aceptados, ¿no? Pero la norma G050 te dice, si vas a utilizar andamios Acron, tienen que estar debidamente arriostrados, dejando un cuerpo. Por ejemplo, en el segundo cuerpo lo arriostras, en el tercero no, en el cuarto sí, ¿no? Estos andamios deben tener sus barandas superiores, intermedias y el rodapiés, ¿no? Las tablas, por ejemplo, la plataforma, ¿de cuánto tiene que ser la plataforma? Tiene que sobresalir, tiene que tener un traslape, por ejemplo, de 30 centímetros, etc. Te va a dar los requisitos, o digamos, la figura, la forma para que tú puedas usar estos andamios Acron. Hay andamios que son normados, por ejemplo, los Peri, los Sulma, los Unispan, que son andamios un poquito más caros, pero que te van a dar toda la seguridad que tú buscas, ¿no? Recuerda que la seguridad no es un gasto, la seguridad es una inversión. Más se va a gastar en indemnizar, en curar al trabajador, en activar el SSTR, que activar un plan de emergencia, un plan de seguridad, tomar las medidas preventivas y correctivas en tema de seguridad, ¿no? Te recomiendo que inviertas en seguridad, ¿no? Y como lo dije anteriormente, ¿no? En el reglamento de metrados, en la partida OE 1.2, explícitamente está la implementación de un sistema de seguridad cuando vas a licitar un proyecto, ¿no? Ya tiene que formar parte de tus costos directos la implementación de un sistema, ya es parte de, ¿no? La ley te obliga a implementar un sistema de gestión y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué cosas son excavaciones? Protecciones contra incendios. Por ejemplo, cuando hablamos de excavaciones, ¿no? Hablamos del apuntalamiento, entibamiento, tabla estancado. Si en una visita a Sunafil te dicen y viene un especialista en el tema, por ejemplo, un ingeniero civil, una persona que conoce de materiales, y tú estás utilizando la madera pino, te dice, señor, pero esa madera está totalmente prohibida. ¿Por qué utilizar la madera pino si es una madera de baja densidad? Ah, sí, bueno, pero yo no sabía, ¿no? Pero está en la norma, pues para eso tenemos una norma. Bueno, ¿y qué madera debo utilizar? Pues una madera de alta densidad, por ejemplo, el ispingo, el pumaquiro, el capirona, el cedro, el tornillo, etcétera, etcétera, ¿no?
una madera que cumpla con la normativa, pero la única madera que está totalmente prohibida en la construcción civil, por ejemplo, es el pino, por su baja densidad, ¿no? Nunca utilicen el apuntalamiento, el table estancado, el entibamiento con madera pino. No soportará el peso, ¿no?, del excedente de la excavación, ¿no? Hablamos algo de protección contra incendio, ¿no? ¿Qué cosa es protección contra incendio? O sea, ¿quiénes son los, digamos, los brigadistas de lucha contra incendios, ¿no? ¿Cómo se utiliza un extintor? ¿Cómo se propaga el fuego? ¿Qué es el tetraedro del fuego? ¿Qué cosa es un PQS, un CO2, agua presurizada, espuma? ¿Cómo se utiliza un extintor, ¿no? La capacitación que debe tener, digamos, el personal a la hora de controlar a magos, ¿no? ¿Qué cosa es el incendio clase A? El incendio clase B, el incendio clase C, el incendio clase D, el incendio clase K. Por ejemplo, el incendio clase A es un incendio producido por combustibles sólidos. Por ejemplo, papel, cartón, plástico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es el incendio clase C? Un incendio producido por combustibles líquidos. Por ejemplo, petróleo, gasolina, disolventes, derivados del petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un incendio clase C? Un incendio producido por fuente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cortocircuitos. ¿Qué cosa es un incendio clase K? Un incendio producido por metales, ¿no? ¿Qué cosa es un incendio clase, perdón, el D es por metales y el K es un incendio producido por combustibles vegetales o por aceites vegetales, ¿no? La importancia de conocer los tipos de incendio que puede generar tu actividad y el tipo de extintor que debes tener. Si es un PQS, puedes utilizar el incendio clase A, clase B y clase C. Por ejemplo, incendios provocados por metales, perdón, por combustibles sólidos, por combustibles líquidos, incendios eléctricos. El PQS, el CO2, etcétera, 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 ¿no? Cuando venga o cuando el ente fiscalizador vaya a una obra o a una empresa o a una entidad, te va a decir, muéstreme su mapeo de riesgos. Y en ese mapa de riesgos usted tiene que colocar los extintores, la ubicación de los extintores, a qué distancia, a qué altura, si está firmado, rotulado, si está inspeccionado, etcétera, 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 ¿no? Y este es el contenido de la G050. Vamos a ahondar un poquito más en el tema del plan de seguridad y salud en el trabajo. Este plan tiene requisitos legales y contractuales como primer punto, ¿ya? En el segundo punto del plan de seguridad está la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿ya? En el tercer punto están tus procedimientos para actividades consideradas críticas. ¿Qué actividades son consideradas críticas? Ya te lo dije anteriormente. Por ejemplo, los trabajos en altura, los trabajos en caliente, los trabajos en espacio confinado, los trabajos de izaje, los trabajos eléctricos. Esos procedimientos los tienes que tener dentro de tu plan de seguridad. Dentro del plan de seguridad debe existir el plan de contingencia ante una emergencia, ¿no? La ley 28851 nos habla de que todas las empresas deben contar con un plan de emergencia, un plan de contingencia ante emergencias, ¿no? ¿Qué es lo que te dice un plan de emergencia? El plan de emergencia en sí te dice lo que tienes que hacer ante una eventualidad, ¿no? Por ejemplo, qué hacer antes, durante y después, por ejemplo, de un incendio. ¿Qué hacer antes, durante y después ante un corte? ¿Qué hacer durante, antes y después ante una quemadura, ¿no? El antes, durante y después ante un suceso que ha puesto en peligro la vida de una persona, ¿no? El plan de contingencia ante emergencia que va dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. En otro punto hablan sobre el mapa de riesgos, ¿no? Este mapa de riesgos también lo tienes que tener, tiene que ser actualizado. Cuando vaya a la inspección fiscalizadora te va a decir, muéstreme su plan, su mapeo de riesgos. Un mapa de riesgos donde están localizadas las actividades críticas, ¿no? Por ejemplo, el área de corte, el área de almacenamiento, el área de circulación peatonal,
este mapa de riesgos tiene que estar meramente actualizado. Recuerden que la obra por sí es una obra viva, una obra que cambia, una obra que evoluciona, cambia constantemente, y este plan o este mapeo de riesgos tiene que estar actualizado permanentemente. Dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo se encuentra el plano con protecciones colectivas. ¿Qué cosa es un plano con protecciones colectivas? Un plano donde te va a especificar dónde tienes las protecciones colectivas distribuidas en la obra. Por ejemplo, las mallas de seguridad. Estas mallas tienen que estar, tienen que tener, por ejemplo, memoria de cálculo y firmada por un ingeniero civil colegiado, ¿no? ¿Dónde te lo dice? G050, seguridad durante la construcción. Hemos hablado de la ley de seguridad, la ley 29783, hemos hablado de su reglamento, que es el decreto supremo 005 del año 2012, hemos hablado de las funciones del comité que están dentro del reglamento de la ley de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del comité? ¿Qué es un plan de seguridad? ¿Qué debes conocer? Por ejemplo, si trabajas en obra, G050, norma sectorial, ¿no? Por ejemplo, te dije, ¿no? Si estás exclusivamente en minería, es el decreto supremo 005, ¿no? Y del año 2010. O sea, todas estas normas que te he hablado, las vas a encontrar o vamos a ahondar más en un diplomado que nosotros brindamos. Te invitamos a que participes dentro de nuestros diplomados, ¿no? Vas a tener herramientas poderosísimas, ¿no? O sea, te vamos a dotar, vamos a cultivar ciertas cosas que te van a ayudar a hacer frente a una fiscalización laboral. Lo que nosotros queremos es que tengas estas herramientas, herramientas que te ayuden a tener un sustento sólido, fuerte, técnico ante una fiscalización, ¿no? ¿Qué cosa es una norma técnica peruana, una norma sectorial? ¿Qué cosa es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Qué es una norma técnica peruana? ¿No? Y obviamente el contenido de las normas. El Código Nacional Eléctrico, por ejemplo, ¿cuánto debe megar un pozo tierra? Según el Código Nacional Eléctrico, 25 ohmios. ¿Qué cosa es una llave diferencial? ¿Por qué 30 miliamperios? ¿Cuál es la diferencia entre una llave termomagnética y una llave diferencial? Todos estos puntos que estoy mencionando los vas a encontrar dentro de nuestro diplomado que nosotros brindamos. Te invito, estás con profesionales, estás con conocedores en el tema, ¿no? Lo que nosotros tenemos, te lo vamos a brindar. Todo el conocimiento el conocimiento que yo he adquirido a través de mi experiencia en el mundo de la prevención, te lo voy a pasar hacia ti, ¿no? Te voy a dar todas las herramientas, las experiencias que he tenido, la información que tengo. La idea es que tengas estas herramientas. ¿Por qué? Porque detrás de la herramienta de seguridad o detrás de tu mensaje de seguridad hay un mensaje que salva personas, hay un mensaje que salva vidas. Es por eso, no olvides que te dije, no, el objetivo de la ley, ¿cuál es? Crear una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Tal vez tal vez el peso de la ley recae en ti, en una persona de seguridad, porque detrás de tu mensaje está un mensaje que salva vidas, ¿no? Bienvenido, bienvenido acá al diplomado. Espero que este pequeño seminario que te he brindado te dé las expectativas, ¿no? Te anime a seguir capacitándote, te anime a seguir conociendo. El conocimiento te abre puertas y como dice el Evangelio, ¿no? Y la verdad te hará libre, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad, señores, ¿no? Bienvenidos, mi nombre es Jaime Luna, estoy acá como ponente y estoy acá para ayudarte, ¿no? Gracias y hasta luego, ¿no? Lolo. Sí, ya. Sí, ya lo pagué. ¿Acá? Sí. No, lo pagué ahí. Todavía no lo pago acá.